Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. De nuevo tenemos el privilegio de estar con vosotros, a pesar de la distancia, compartiendo este colofón final de esta apasionante lección sobre el libro de Daniel. De nuevo tengo el privilegio de poder compartir este estudio con mi compañero, con el pastor Daniel Pose, para que juntos podamos ir desglosando, desmenuzando y analizando un capítulo y un libro que realmente es relevante para el tiempo que nos toca vivir. Daniel, sé muy bienvenido. Gracias, un gusto de poder compartir este momento de nuevo contigo y con los hermanos que nos puedan ver luego. Muy bien. Pues mirad, os queremos hacer una propuesta de reflexión y de estructura que queremos seguir. Vamos a dedicar unos minutos para introducir este último capítulo en todo el contexto que hemos ido viendo hasta este momento y después haremos 4 divisiones que de alguna forma cuando uno analiza el capítulo 12 uno se da cuenta de que hay como 4 divisiones naturales. Veremos el contenido de los versículos del 1 al 4, después del 5 al 7, analizaremos del 8 al 12 y finalmente el versículo 13 como cierre de todo este capítulo. Así a modo de introducción, quizá aquello que Daniel pidió a Dios y Dios se lo concedió sería lo que más necesitaríamos para nuestro tiempo. Es decir, todos buscamos ser entendidos y todos buscamos enseñar la justicia. Nos hemos dado cuenta de que hemos empezado con Nabucodonosor invadiendo Judea y llevando cautivos y acabamos con Miguel, con ese gran príncipe que está a nuestro favor y que nos libertará. Recordemos que estamos concluyendo un libro entero, no solamente un capítulo suelto. Así que con esas ideas en mente nos vamos a sumergir. No sé, Daniel, si así como esquema general, ¿qué destacarías antes de desglosar versículo a versículo? Bueno, siguiendo un poco en la línea del comentario que acabas de hacer, yo creo que hay algo muy significativo en todo el libro de Daniel, ¿no? Que si uno puede, si nos metemos en ello, descubrimos algo que ya arranca del momento mismo del cautiverio del pueblo del reino de Judá. Y es que el libro de Daniel muestra un periodo de tribulación, de conflicto, de problemática para el pueblo de Dios, pero constantemente, y para mí eso es muy rescatable, constantemente emerge la figura del Señor en medio de su pueblo. O sea, el Señor siempre está, no importa el hecho, no importa el acontecimiento, ante la necesidad de su pueblo, siempre ahí está el Señor, ¿no? Constantemente. Por eso cuando nosotros vemos el libro de Daniel en su conjunto, como bien decías tú, es importante que veamos también eso, que Jesús nos está dando un mensaje de presencia. No importa el momento de la historia, no importa las circunstancias, no importa lo que ocurra, ahí está el Señor y eso lo estamos viendo en cada uno de los capítulos del libro de Daniel. Y lo otro que yo veo también siguiendo en la línea de ese conjunto es que un poco el capítulo 12 pues es parte de ese todo y presenta algo que en el caso nuestro, quizás como adventistas, pues es ya la liberación final del pueblo de Dios, ¿no? Ya esto nos introduce en el momento de la venida del Señor y la liberación del pueblo de Dios, lo cual para mí pues es maravilloso. Muchísimas gracias, Daniel, ¿eh? Es reseñable lo que estás diciendo. Estamos hablando de un epílogo en el contexto de la revelación progresiva que ya comentábamos la semana pasada y es bonito, ¿no? Porque Cristo es el único que no solamente está presente, sino que además nos puede dar la sabiduría y el entendimiento. Quizá esto debe traducirse en un compromiso para saber guiar a otros hacia la justicia. De la misma forma que la prudencia, sabiduría y conocimiento de Daniel en el versículo 1 le abrieron las puertas, ojalá que en este contexto de crisis Dios nos ayude también con sabiduría, entendimiento, compromiso, para ser capaces de ir adelante con esta propuesta de salvación en un contexto que de nuevo es un contexto de lucha, de crisis, pero también, como bien decías, de liberación. Así que si os parece bien, vamos adelante con esa primera porción, versículos del 1 al 4, una porción rica, porque leo el versículo 1 sencillamente para ubicarnos. Dice, en aquel tiempo
por tanto ahora hablaremos del tiempo. Se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Describe con toda claridad que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero, de nuevo, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Así a modo de comentario, es interesante, ¿no? Porque cada capítulo, como menciona la escuela sabática, empieza con un gobernante de una nación pagana, pero ahora, en este último capítulo, hay un gobernante muy especial que entra en acción, que viene a liberar al pueblo de Dios de sus enemigos, que es el mismo Miguel que ya nos apareció en Daniel 10, en esta última, por decir de una manera, perícopa profética, ¿no? Que es el representante del pueblo de Dios. Y es ese mismo Daniel, pues que apareció en el capítulo 3 en el horno de fuego, es el hijo del hombre en Daniel 7, es el príncipe de los ejércitos en Daniel 8, es el Mesías príncipe en Daniel 9, o es el comandante del ejército de Dios en el capítulo 10. ¿Cómo traducirías la expresión Miguel? Bueno, ya sabemos que Miguel viene del hebreo Mijael o Micael, ¿sí? Que puede ser traducido quien es como Dios, ¿sí? El que es como Dios. Y cuando nosotros vamos a otros pasajes de la Biblia, como puede ser Judas 9, como puede ser Primera de Tesalonicenses 4, ¿no? Cuando habla de la venida del Señor con voz de mando, con voz de arcángel, Apocalipsis 12, que habla del conflicto ya en el cielo, donde aparece Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles, o esa expresión del Antiguo Testamento cuando habla del ángel Jehová, que a veces decimos el ángel de Jehová, pero literalmente es el ángel Jehová, es una alusión veterotestamentaria al Señor. Miguel es uno de los nombres con los cuales finalmente el verbo se manifiesta a lo largo de la historia de la salvación. Así que aquí nosotros encontramos al Señor Jesús, el verbo de Dios, aquel que luego, siglos después de esto que le está mostrando a Daniel, ese verbo que se haría carne para habitar entre nosotros. Pero Miguel no es otro que Jesús, el gran libertador del pueblo de Dios y el que volverá en gloria y majestad a traer finalmente la destrucción definitiva del pecado y de la muerte sobre el pueblo de Dios. Ese es Miguel. Qué bueno, Daniel. Es cierto que es interesante ver la confrontación entre Miguel, quien es como Dios, es incomparable, versus, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Recordad que Apocalipsis es el libro paralelo, perfectamente paralelo en términos proféticos al libro de Daniel, cuando dice quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Es como una lucha de titanes, pero finalmente Dios vence. ¿Qué me podrías decir, Daniel, del tema en aquel tiempo? ¿Dónde ubicar este tiempo? Bueno, el tiempo del que habla aquí es el tiempo de los acontecimientos que se vienen mencionando en el capítulo 11, desde el versículo 40 al 45. O sea, ya sabemos que el rey del norte desata su furia y su persecución contra el pueblo de Dios, quiere entrar a la tierra gloriosa, y finalmente habíamos terminado que noticias del oriente y del norte lo hacen que él se atemorice, ¿no? Este es el tiempo final, y podríamos decir en forma más específica, en aquel tiempo es cuando ya termina el tiempo de gracia, ¿sí? Cuando ya termina el tiempo de gracia asociado al término del ministerio intercesor de Jesús en el santuario celestial. Esta expresión en aquel tiempo, se levantará Miguel, bueno, la pregunta es ¿de dónde se levanta? Pues bueno, nosotros sabemos que él desde su ascensión podríamos decir, está entronizado en una tarea intercesora que luego a partir de 1844 se complementa con una tarea de juicio, pero en el tiempo final, cuando ya termina el tiempo de gracia, esa tarea termina. ¿Por qué? Porque Miguel se va a despojar, utilizando una imagen muy bonita que hay en el Espíritu de Profecía, de sus vestiduras sacerdotales, por así decirlo, ¿no? Para luego ya venir a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores a rescatar a su pueblo. Así que aquí ya nos encontramos en el fin de la historia, estamos en el fin del tiempo de gracia y en una serie de acontecimientos que se producen posteriores al fin del tiempo de gracia. Qué bueno, Daniel. De alguna forma, habría que
de alguna forma se tenían que poner capítulos a la Biblia, pero está clarísimo que en aquel tiempo, a la que repasas el capítulo anterior, uno se ubica claramente y se da cuenta de la necesidad de la intervención. Tal y como bien decías, el levantarse tiene que ver con tomar una posición, tiene que ver con quién es el que pronuncia un veredicto, quién es el rey definitivo, y también tiene pues la connotación militar de protección, de conducirte de una forma especial en las últimas etapas del conflicto, tiene que ver con derrotar a los enemigos y tiene que ver con como que el rey de ese nuevo orden cósmico se pone al control. Llama la atención que en el contexto, en la contingencia actual de crisis, no sé si os estáis dando cuenta de que hay eh, muchos periódicos, muchas noticias que hablan acerca de que es necesario establecer un nuevo orden de este mundo en base a lo que está pasando desde el punto de vista sanitario, político, militar, etcétera. Pero es interesante, ¿no? Nosotros lo que intentamos a través de estas lecciones es volar más alto e intentar ver el conflicto en toda su extensión. Cuidado porque este mundo no tiene otro orden que no venga dado por la ley de Dios, que es la única garantía de estabilidad. Así que mucho más en este contexto donde a veces los episodios que nos toca vivir nos abruman, ojalá que volemos más alto y podamos ver esta perspectiva de quién está de nuestra parte, quién es nuestra defensa y nuestra protección. No sé Exacto. cómo lo ves, Daniel, esto. Sí. Mira, volviendo a algo que ya decíamos al principio, ¿no? Daniel empieza con la invasión de un rey humano Ujú. que se pone bajo el control, o sea, controla al pueblo de Dios, ¿no? Invade la tierra gloriosa. Y Daniel termina con la intervención del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, finalmente es como que decir que el último capítulo de la historia, para que nos quede claro, ¿no? Pues lo escribe el Señor. Es Él el que emerge a lo largo de la historia, pero es el que finalmente dice, bueno, mira, yo soy el Señor de la historia, yo aparezco aquí, yo vengo, yo me planto, yo tomo el control, porque este mundo pues ya tiene que llegar en su contexto, llegar a su fin, ¿no? Entonces, él toma el control, como bien dices tú, el ponerse en pie, tiene que ver también con eso, él toma el control, ¿por qué? Bueno, porque ya viene como rey de reyes y señor de señores a esta tierra. Hay un detalle que no sé si tú me gustaría mencionar en este momento, porque ha generado mucha inquietud a veces en algunos hermanos y tiene que ver con el fin del tiempo de gracia y el ministerio intercesor de Jesús. Nosotros debiéramos recordar que una cosa es que Jesús termine de interceder a favor de un mundo caído, porque tenemos que recordar que ya el decreto final que menciona el libro de Apocalipsis da el inicio de este tiempo, del levantarse de Miguel, el que es injusto sea injusto todavía, el que es santo sea santo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, o sea, y el que es impuro, inmundo, sigue igual, o sea, eso ya está definido, por lo tanto, no hace falta una intercesión por un mundo que ya rechazó completamente la gracia. Eso no quiere decir que Jesús no sigue siendo nuestro ayudador, que Jesús no se sigue ocupando de nosotros, que Jesús no sigue estando de nuestra parte. O sea, nunca debiéramos olvidar que para su pueblo, y más en este momento, que el pueblo de Dios que está en ese momento ya ha sido sellado, ya se sabe realmente quiénes son los salvados, por así decirlo, ¿no? Dios tiene su pueblo ya perfectamente registrado, pues ese pueblo sigue teniendo ayudador, el Señor sigue obrando a favor de su pueblo, sigue obrando por su pueblo y sigue dirigiendo la vida de su pueblo. Entonces, en ese sentido, no creamos que el fin del tiempo de gracia significa la ausencia de la presencia del Señor a favor de su pueblo. Me encanta escucharte, Daniel, de verdad. Es verdad, estaremos sin intercesor, pero no sin protector. No nos olvidemos que seguimos siendo criaturas. Eh, Además, es interesante lo que estás diciendo, Daniel, porque especialmente en este contexto actual, a veces se nos puede generar o inquietudes o se nos puede desordenar el esquema y esto nos puede traer problemas. La Biblia dice con claridad, tiempo de angustia cual nunca hubo, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es tremendo, no tiene más palabras para expresarlo. Estamos hablando, como bien has dicho, el Espíritu de Dios se retira de la humanidad rebelde, es el fin del tiempo de gracia. Dicho sea de paso, Dios no hace nada sin que haya un tiempo de gracia.
Es que mandó el diluvio, ya, pero Noé predicó 120 años. Exacto. Y así podríamos hablar de un montón de tiempo de gracia. Se desencadenan los elementos de contención actuales. Cuando hablamos de las plagas, ¿te ha pasado alguna vez que hay gente, no, esto es una plaga lo que estamos viviendo? No, las plagas, si repasas Apocalipsis 16 y Apocalipsis 18, te das cuenta de que son para los enemigos de Dios y no se arrepienten. No hay cambio, no hay conversión de ningún tipo, no hay nada más que hacer. Por tanto, el que está en Cristo, descansemos en Él, descansemos en Él. Además es interesante porque a veces decimos, la ira de Dios, ya, pero es que Apocalipsis 12:17 te habla de la ira de Satanás. Claro. La ira tiene que ver con juicio. ¿Cuántas veces Satanás sabe que le queda poco tiempo y destruye sistemáticamente? O sea que estamos hablando de un tiempo de espera, un tiempo de persecución brutal, un tiempo de dificultades, pero un tiempo de esperanza. Tú tienes Exacto. tu depósito guardado en Cristo. Mm, claro, Hay, ni ahí hay algo, adelantemos. Sí, sí, adelante, adelante. hay algo muy interesante porque este tiempo de angustia, cuando nunca hubo, bueno, finalmente es importante destacar que la Biblia habla de 3 tiempos de angustia, ¿no? Primero, el tiempo de angustia que vive la iglesia cristiana bajo la persecución del Imperio Romano, de la cual habla un poco Apocalipsis 2, cuando habla de la iglesia de Esmirna, que está siendo perseguida, ¿no? El periodo de la iglesia de Esmirna. La otra tribulación es la de los 1260 días, años, ¿sí? Que en tiempo es extensa, pero luego está esta, la última, ¿no? Que en el tiempo de, cuando termina ya el tiempo de gracia. Pero hay algo interesante en este tiempo que tiene que ver justamente con las plagas que caen. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando las plagas cayeron sobre Egipto, nunca tendremos que olvidar que Dios estaba protegiendo también a su pueblo. Dios estaba cuidando a su pueblo. Como bien dices tú, las plagas caen y afectan de una manera muy directa a aquellos cuyos corazones han decidido no volverse a Dios. Pero durante todo este periodo, del tiempo de angustia, y Apocalipsis 16 es una realidad y van cayendo las plagas sobre la tierra, pues el Señor está cuidando de su pueblo, el Señor está protegiendo a su pueblo, el Señor está asistiendo a su pueblo. Y hay un detalle que a mí me parece importante, ¿no? Nosotros no le podemos asegurar a nuestros hermanos que hasta el fin del tiempo de gracia, algunos de nosotros, cuando se dé el tiempo de angustia previo, los decretos asociados al domingo y una serie de cosas, pues no podemos decir que no habrá mártires hasta ese momento. Pero lo que sí podemos decir con toda claridad, que una vez que se dé el decreto final, el tiempo de gracia termine, las plagas caigan sobre la tierra, no habrá mártires entre el pueblo de Dios. Dios estará en ese momento de aflicción extrema cuidando la vida de los hijos de Dios que estén vivos en esta tierra esperando la segunda venida de Jesús. Tienes toda la razón, ¿eh? Yo rescataba el otro día rescataba una cita de Martín Lutero, porque que quede claro, han habido episodios en la historia muy oscuros y muy difíciles, ¿eh? Recuerdo este verano pasado visitando, pues haciendo turismo así por iglesias medievales y tal, ¿no? La gente se enterraba al lado de la iglesia por el miedo al apocalíptico que tenían, pues porque habían una cantidad de enfermedades, la calidad de vida, la esperanza de vida, etcétera, ¿eh? O sea, da que pensar, ¿no? Fijaros lo que decía Lutero, dice, así son las condiciones previas para el día del juicio. Necesitamos aprender de esto y no preocuparnos cuando vemos que suceden estas cosas. Pero digamos, Cristo predijo de antemano que el mundo se volvería tan salvaje, grosero y codicioso. Pues bien, así es como son las cosas y serán aún peores. Esto es lo que decía Martín Lutero Sí, ya sí. hace tiempo, ¿eh? Mira, exacto, fantástico, Sí, ¿eh? sí, esperemos. Em, pero que quede claro que complementando el texto que hemos leído, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ahí está. Todos los que se hayan inscritos en el libro. Daniel, ¿qué me podrías decir de ese libro? ¿Cuántos libros aparecen en la palabra y qué es lo que registran estos libros? Bueno, hay varios libros que se mencionan en la Biblia, ¿no? Quizás podríamos destacar cuando Isaías capítulo 65 habla de ese libro donde todas las iniquidades de los hijos de Dios están registradas. También Malaquías capítulo 3, versículo 16, cuando habla de ese libro donde nuestros buenos actos están registrados.
y el libro de la vida, finalmente, donde están escritos los nombres de todos aquellos que han reconocido al Señor como su Salvador personal. Ese es el libro del cual habla de forma magistral el libro de Apocalipsis, cuando ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis dice que todos aquellos que finalmente venzan en Cristo, ¿no? Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Y Cristo dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Así que hay por lo menos 3 libros que están claramente definidos en la Biblia, que muestran que en última instancia todas las acciones de los seres humanos están perfectamente inscritas en la memoria de Dios. Aquí me parece oportuno, Daniel, no sé si tú lo ves, aclarar que el término libros es evidentemente tanto Daniel como Juan o otros profetas, pues esto de los registros, ¿cómo lo podían entender si no era a través de libros? Yo siempre digo que si Dios se hubiera revelado hoy, probablemente no nos hablaría de libros, ¿no? Nos hablaría, no sé, de un microchip o alguna cosa asociada a nuestro tiempo que la podríamos comprender todavía mucho más, ¿no? Entonces, lo de los libros es una manera de expresar que finalmente hay un registro claro, categórico de la vida de cada persona, de lo bueno, de lo malo de esa persona y de si esa persona finalmente aceptó al Señor o no como su Salvador personal. Es que estoy totalmente de acuerdo, Daniel. Quizá un ejemplo contemporáneo. Mira, te menciono 2 detalles. Recuerdo al pastor Joel Barrios en una predicación que él decía, en realidad el libro de la vida es el libro de la vida de Cristo. Nuestro caso está perdido, estaba perdido si no fuera por la intervención sobrenatural de Cristo. Y nos daremos cuenta de que la justicia que es por la fe es la esencia de esto, si no fuera por la liberación final. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, totalmente de acuerdo, o sea, los libros es la única forma de entender ese registro, ¿no? Hoy en día podríamos hablar a lo mejor de la nube, ¿no? Estamos en la nube, tú pierdes tu móvil y de repente Pierdes toda apelas la a información. apelas a Hay la que ir a la nube nube. y todo vuelve. De hecho, fijaros, ¿no? Lo único que nos llevaremos al cielo es nuestro carácter, pero es que nuestras obras configuran nuestro carácter. Lo que yo hago es lo que yo soy. Mi fe no puede ser teórica, bíblicamente hablando. Entonces es una forma de entender que en la base de datos celestial, pues estamos ahí todos. Mi deseo es que los datos de Cristo cubran mis datos personales. Esa es la Sí. propuesta cuando entiendo este capítulo. Y tenemos derecho a ser protegidos durante el tiempo de angustia porque hemos dependido nos hemos apropiado de esa justicia que es por la fe. Ahí está, exacto. Sabes que hay algo muy bonito en relación con eso, y es que nosotros siempre tenemos que entender que somos justificados por la fe, o sea, declarados justos y con derecho al cielo por la fe que hemos puesto en el garante, en el vicario, en nuestro representante, ¿no? Lo que yo a veces me he preguntado muchas veces, bueno, yo sé que la justificación es por fe, pero es cierto que cuando uno va al escritor el juicio es por obras, ¿no? Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Justificados por la fe y juicio por obra, ¿no? Y bien, como dices tú, la fe no es algo teórica, la fe es algo dinámico, vivo, que se manifiesta. Pero hace algún tiempo estudiando este tema, leí algo que realmente me impactó, ¿no? Y que me ayudó a entender mucho más esto. Decía, Dios utiliza nuestras obras no porque Él nos tenga que justificar a través de obras, no porque Él nos tenga que salvar a través de obras, pero las obras son el único argumento que tiene Dios ante el cosmos, ante el universo no caído, para mostrar que finalmente los que van a entrar al cielo y van a vivir en un cielo restaurado, en una tierra restaurada, y van a ser parte de ese universo restaurado, realmente quieren vivir ahí. O sea, finalmente, las obras son los argumentos de Dios, por un lado, para decir, no, mira, es que Él apostó por el cielo, Él ha querido poner su vida en armonía con el cielo, ha decidido que las cosas espirituales le gusten y vivir en un ambiente espiritual. Eso, por un lado, me impactó mucho. Y lo segundo es que las obras son el regalo de amor que nosotros le hacemos a Dios, por así decirlo. Que es Dios el que lo hace en nosotros, ¿no? Pero es una muestra de amor. Y Dios exhibe eso como regalos de amor ante el universo. Dice, mirad cómo me aman, que
están dispuestos a caminar conmigo, están dispuestos a obedecerme ley, están dispuestos a andar en mis caminos, ¿no? Entonces, esta visión de las obras como el argumento de Dios ante el cosmos, para mostrar que estamos preparados, y esa exhibición que Dios hace en nuestras obras como los regalos de amor que nosotros le estamos haciendo, yo creo que nos ayuda a entender por qué las obras son significativas en el juicio. Es genial, Daniel, es genial. Sé que no es el tema de las obras, pero lo has explicado muy bien. No por obras, sino para obras, ¿no? Me encanta Gálatas cuando dices la fe que obra por amor. Ahí está. Es que es la respuesta natural a la salvación. Igual que tenemos músculos y si no los usamos se nos atrofian, pues qué bonito es, ¿no? Que Dios, creados en Cristo para buenas obras, ¿no? Amén. Es precioso ese equilibrio y ese punto, todo partiendo de Cristo. Seguimos avanzando, versículo 2, y nos dice que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y este pasaje es precioso, ¿no? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué interesante, Daniel, ver que en el Antiguo Testamento aparentemente no encontramos muchos textos que hablen de la resurrección. Y aquí tenemos una joya. Es Exacto. verdad que teníamos a Job y teníamos otros, pero qué interesante, ¿no? La resurrección, hablar del dormir, nada de inmortalidad, sino Exacto. sencillamente dormir y aparte, más específicamente, doble resurrección. ¿Qué nos Exactamente. podrías decir de esto, Daniel? Bueno, fíjate que este texto, junto con el de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y otras declaraciones inspiradas que nosotros consideramos válidas, nos permiten creer en una doble resurrección. ¿Tú recuerdas cuando en Apocalipsis 14, luego que se habla de los santos, ¿no? de ese pueblo que son los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que es un movimiento que se forma a partir de 1844, ese es el momento, ¿no? Dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. No se podría preguntar, ¿por qué bienaventurados? Bueno, porque todos los que mueran en la fe del mensaje del tercer ángel, entiendo yo, ¿sí? Y así lo creo, participan de una resurrección especial. Forman parte de los muchos que serán despertados poco antes, inmediatamente antes de que el Señor llame a todos los muertos justos para ver el objeto de su fe. Ellos han estado esperando la segunda venida del Señor de manera especial, ¿sí? Entonces ellos son despertados. También es cierto que en ese momento los más tremendos enemigos del Evangelio, ¿sí?, también son despertados para ver que llevaron a la cruz o persiguieron de una manera horrorosa en sus discípulos al Señor de la gloria, ¿no? Entonces esa resurrección especial es tanto de justos como de injustos. Yo creo que es bueno pensar en eso, ¿no? Estamos llamados nosotros a una resurrección especial, todos nosotros los que seamos llamados al descanso en el mensaje del tercer ángel. Y luego pues vendrá la resurrección general, ¿sí? Hay varias declaraciones de espíritu de profecía incluso que nos permitirían llegar claramente a esta conclusión. Totalmente de acuerdo, Daniel. De hecho, Jesús mismo, en un momento de la crucifixión, bueno, ¿y tú quién eres, no? Y en un momento dado dice, y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos. De aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos. O Apocalipsis 1.7, como decías, todo ojo Los le que le verá y los traspasaron. que le traspasaron. Es es como decir, aquello que ha movido tu vida, el mensaje que ha marcado tu ministerio, quiero que lo veas, quiero que seas gozoso. Es interesante también ver que, claro, en Apocalipsis tienes 7 bienaventuranzas, en Daniel tienes una, pero esa una es preciosa porque tiene que ver con, es que lo verás. Es que esto no queremos que sea una fe teórica, es que esta resurrección está garantizada. Y eso es lo más bonito. Recordemos, los que duermen, la muerte es un sueño. Ahora que Exacto. estamos tan amenazantes de cifras que nos abruman, la muerte es un sueño. Llegará un momento en que la muerte, como dice 1 Corintios 15, será absorbida en victoria. Se revertirá lo que habíamos vivido al principio. Polvo eres y al polvo volverás, pues ahora es al revés. Por fin, ¿eh? Y que quede claro también que me gusta mucho Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15,
cuando una de las cosas que está diciendo aquí es el hecho de que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quisiera que nos quedara clara la idea de que no vivamos con temor a la muerte. La muerte es un sueño. La vida en mayúsculas está por venir. El enemigo está vencido, solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de tiempo. ¿Te acuerdas, no, de la promesa a Abraham? Oye, ¿puedes ver las estrellas? Pues así será tu descendencia. Exacto. Y aquí justamente vuelven a aparecer las estrellas otra vez, como esa cantidad de hijos que brillarán a perpetuidad, ¿eh? No nos quepa la menor duda, ¿eh? Y qué consuelo produce, Daniel, el pensar en la muerte como un sueño, ¿no? Porque no es el enfrentarnos a un horror de fuego en un infierno o lo que a mi juicio es la desesperación de estar en una vida ya futura, tangible, como un alma inmortal y contemplar las desgracias que ocurren en este mundo con nuestros seres queridos, ¿no? Sino que es un sueño. O sea, un sueño que incluso en determinados contextos en este mundo de pecado llega a ser hasta liberador, pero de un sueño del que nos despierta el Señor cuando con voz de mando y trompeta de Dios, cuando Miguel finalmente viene a levantar a todos sus hijos del polvo de la tierra. Eso es fantástico. Es impresionante, Daniel, porque estamos viviendo en un contexto muy abrumador, muy abrumador. Escuchamos noticias que nos compungen el corazón cuando piensas, personas que a lo mejor no pueden ser despedidas en momentos finales de angustia, ¿no? Pero cuánta paz da esto, de saber que cuando tu depósito está en las manos de Cristo, cuán diferente se vive todo esto. Así es, así De es. verdad, ¿eh? Daniel, ¿qué me podrías decir de tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará? ¿De qué ciencia hablamos? ¿Qué significa esto de ser sellado? ¿O cuál es la parte del libro que ha sido sellada? Ya. Bueno, yo quiero decir que en primer lugar, en cuanto a la expresión, la ciencia aumentará en un sentido amplio, a veces lo hemos visto como los grandes avances científicos, ¿no? Científico-tecnológicos que ha habido, especialmente, ¿no? A partir de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial en adelante, pero más concretamente a partir de la última parte del siglo XIX, en realidad, porque el mundo que nosotros conocemos no arrancó hace más de 100 años, yo diría no más de 90 años en realidad. Pero en un sentido más restringido en el contexto del libro de Daniel, la ciencia que iba a aumentar era la del libro de Daniel. ¿Pero cuándo? En el tiempo del fin, porque acá hay palabras selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué era lo que iba a estar sellado de Daniel hasta el tiempo del fin? De ese Daniel al que Dios le dice, mira, tú relájate, tranquilo, ¿sí? Sí, porque bueno, tú descansarás y ya volverás a la vida, pero que sepas que acá hay cosas que solo se podrán entender, solo habrá ciencia de esto en el tiempo del fin. Hay un elemento en la historia del cristianismo que son una serie de movimientos de renovación espiritual que surgen en el siglo XVIII. Muchos interpretan el siglo XVIII como el inicio de la segunda gran reforma protestante, luego del siglo XVI, porque aparecen movimientos protestantes muy significativos, los llamados incluso movimientos de santidad, con un énfasis en la consagración, en la santidad. Y en ese contexto es que a mediados del siglo XVIII, fíjate que coincide con el inicio del tiempo del fin, Apocalipsis 6, los sellos, ¿no? A mediados del siglo XVIII, surge, dentro de todos estos movimientos, ¿no? Surge el movimiento adventista, con un énfasis en el estudio de las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis. Y es un movimiento extraordinario, interconfesional, que en el tiempo del fin se aboca al estudio profético y llega a conclusiones, a pesar de las diferencias denominacionales, bastante similares, ¿sí? Así que lo que se va a desellar en el tiempo del fin va a ser la comprensión especialmente de los periodos de tiempo del libro de Daniel, de aspectos asociados a los periodos del tiempo del libro de Daniel.
Basta leer los comentarios que hay asociados a esto, que escriben a partir de mediados del siglo XVIII muchos, para ver que con algunos márgenes de diferencia, todos llegaban a conclusiones en cuanto a tiempos bastante semejantes a los tiempos, digamos, de las profecías del libro de Daniel. Qué bueno, Daniel. Es que es interesante porque eso no deja de ser una evidencia. En aquella época donde no estaba el mundo tan interconectado, realmente gente separada, de forma progresiva, iba llegando a la verdad. Quizá podríamos decir que la parte más sellada tenía que ver con el mensaje de juicio o con la identidad y la obra del cuerno pequeño y sobre todo, como bien decías, del marco temporal, ¿no? Es como que Dios ha establecido la revelación progresiva de tal manera que te dé fuerza para cada época y para cada tiempo, para que la esperanza sea viva y presente para cada uno de ellos. Y me llama la atención que esto haya sido así. A su debido tiempo, Dios ha ido desvelando y desvelando y desvelando. El concepto de muchos correrán de aquí para allá. Yo recuerdo el pastor Javier Moliner que lo explicaba, ¿no? En aquellas épocas donde tenían los rollos tan largos, pues claro, para leer tenías que correr, por lo menos el dedo, para aquí, para allá, para poder llegar a todo el conocimiento, ¿no? No sé si tú te acuerdas de las palabras de Mateo 13 cuando Jesús les decía, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Por tanto, es verdad que vivimos en una época muy confusa, muy oscura, pero tenemos luz proporcional para que puedas levantar la cabeza y mirar al futuro con esperanza. Exacto, exacto. Y no quisiera que olvidáramos eso de ninguna manera. Exacto. ¿Me permites hacer por favor. Una cuestión asociada a este tiempo del fin, donde la ciencia del libro de Daniel se aumenta? Fíjate, hay algunas cosas que son interesantes. Entre los que escriben comentarios en este tiempo, hay es católico incluso de la Compañía de Jesús, don Manuel Lacunza y Díaz, un jesuita de origen chileno, que tiene que escribir con el seudónimo de Josafat Benesra, con miedo a la Inquisición, y según dicen las malas lenguas, el pobre amaneció muerto, digamos, en una calle de una ciudad italiana, muerto misteriosamente, ¿no? Luego de escribir estos libros, ¿no? Bueno, las malas lenguas dicen que misterioso nada, que realmente fue una de las víctimas de la Inquisición. Pero hay algo interesante. Ese libro, fíjate, Daniel, se va a traducir al inglés, se va a traducir al francés, se va a traducir a muchos idiomas. Y hasta donde se tenga memoria, hay un detalle interesante, histórico. Ese libro llega a las manos de un señor de origen vasco, ¿sí?, que se llamaba Francisco Hermógenes Ramos Mejías, que con su familia, en la época colonial, en la época de la colonia, había emigrado al virreinato del Río de la Plata. Y tenían una gran hacienda en lo que hoy forma parte de un lugar de la provincia de Buenos Aires, que es el partido de Ramos Mejías. Ahí tenían una estancia enorme. Este hombre lee el libro de Lacunza y queda convencido que a mediados del siglo XIX, en algún momento, terminaba la profecía de los 2300 días y Jesús iba a volver. Pero luego, leyendo la Biblia, se da cuenta de que el sábado es el día de reposo. Y pone a todos los peones que él tenía, los gauchos y los indios que tenía en su hacienda, en su estancia, a guardar el sábado. Te estoy hablando del año 1820. Hasta donde se tenga memoria histórica, es el primer adventista del séptimo día históricamente comprobado. ¿Por qué te digo esto? Para que veas el alcance de toda esa literatura que estaba hablando de la segunda venida de Cristo y cómo Dios ya estaba moviendo las cosas para que finalmente un remanente pudiera emerger en el último tiempo de la historia de la salvación. Qué bonito escucharte, Daniel. Además es interesante ver cómo cuando Dios revela algo no lo hace individualmente, lo hace a mucha gente, lo hace con evidencias aquí y allá, para que la verdad vaya aflorando, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Mirad, sigue el versículo 5. Fijaros que de alguna forma pasamos a otro escenario. Daniel vio a dos que estaban de pie, uno a este lado del río y otro al otro lado. De nuevo el río del que ya hablaba Daniel 10, el Tigris. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto será el fin de estas maravillas? Nos gustará, Daniel, que desglosemos qué es eso de maravillas, porque hoy en día maravilla nos suena bien, pero puede ser algo espantoso. Vamos a ver qué es la maravilla.
y oí a un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo. Es como que cuando alza las dos manos significa que algo solemne va a decir. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y aquí parece que empiezan ciertas fechas, porque de nuevo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Y es interesante, hasta ya estamos al final, ¿eh? Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y entonces es cuando aquí de nuevo dice, mira, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y aquí nos habla de ciertas fechas, desde el sacrificio continuo para establecer la abominación desoladora, 1290 días. Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel, ¿qué podemos entender de este epílogo volviendo a destacar ciertas fechas? ¿Dónde está el privilegio de conocer estas fechas y dónde pueden estar los peligros de desubicar estas fechas? Bien. Volviendo a la pregunta, ¿qué significa maravillas? ¿No? Muy Sabemos bien. que el tema de las maravillas en el libro de Daniel tiene que ver con el accionar del cuerno pequeño. O sea, se está hablando de lo que el cuerno pequeño ya se menciona que hace en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9, ¿no? O sea, y está asociado a la persecución del pueblo de Dios, a la dispersión del pueblo santo, que dice aquí, y a esa pretensión del cuerno pequeño de cambiar los tiempos y la ley. O sea, tiene que ver básicamente con las maravillas, ¿no? Del cuerno pequeño. Con lo que incluso este cuerno dice, cuando en Daniel capítulo 7 dice que yo veía y tenía boca como de hombre y hablaba maravillas, ¿sí? Grandes cosas, ¿no? Bueno, no vamos a repasar eso porque ya lo hemos estudiado, pero está hablando de eso. Y aquí vuelve a asociar ese hablar grandes cosas del cuerno pequeño, esas pretensiones de infabilidad y todo lo que ya hemos dicho en su momento, con este periodo profético, del cual ya se habló en 725, de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, los 1260 días años, que es el periodo en que se hace efectiva la dominación de este poder del papado, del romanismo, sobre la iglesia, 538 a 1798, los 1260 días años. Que de paso nos permite entender una cosa, Daniel 12 no está desconectado del resto del libro de Daniel, como algunos han pretendido que los tiempos de Daniel 12 son tiempos asociados al futuro. Aquí me gustaría mencionar que tristemente, aún dentro de las filas del pueblo de Dios, esto no es mayoritario, pero han surgido algunos que han tomado una interpretación futurista del capítulo 12 del libro de Daniel. Ya sabemos nosotros que tanto el preterismo como el futurismo son reacción de la contrarreforma del Concilio de Trento y son creados por dos teólogos, ¿sí?, para contrarrestar la interpretación historicista, justamente, ¿no? Alcázar y Rivera, ¿no? Pero nosotros sabemos que los 1260 años forman parte de toda la estructura del libro de Daniel, o sea, el capítulo 12 está conectado a Daniel. No podemos darle un segundo cumplimiento en un tiempo futuro a las profecías de tiempo, porque las profecías de tiempo no tienen doble cumplimiento como puede darse en una profecía clásica, por ejemplo. No lo podemos aplicar al futuro. No podemos aplicar estos tiempos al futuro como algunos lo hacen, asociándolo al establecimiento de la ley dominical y a los días que van a pasar entre la ley dominical, el tiempo de la angustia de Jacob y la liberación de los santos, porque eso nos llevaría incluso a contabilizar los tiempos de tal manera que yo podría llegar a saber el día en que va a venir Jesús. Y eso contradice tremendamente lo que dice la Escritura cuando dice que del día y de la hora nadie sabe, y una cantidad de declaraciones del Espíritu de Profecía que nos advierten de este peligro. Eso me parece importante decirlo, ¿no? Ahora, aquí estamos ante tres periodos proféticos que son hermanos en realidad. Lo que pasa es que hay que contabilizarlos de manera diferente, ¿no? Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, lo tenemos más claro porque ya en 725 lo hemos estudiado. Es el mismo periodo que aparece en el capítulo 12 y en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que son los 1260 días años. Mirad qué diagrama precioso. 538, cuando finalmente Vigilio
se ciñe la corona pontificia hasta 1798, cuando el general Berthier invade Roma y toma prisionero a Pío VI y lo lleva al exilio, ¿no? Ahí lo tiene prisionero en Briançon, ahí en Francia, cerca de los Alpes, durante un buen tiempo, ¿no? Bueno, de hecho creo que él muere en el exilio. Pero ¿qué pasa con los 1290 y los 1235 días? Fíjate que hay un detalle interesante en el versículo 11, dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, y aquí es importante destacar que en hebreo la traducción correcta sería para establecer la abominación desoladora, no hasta la abominación desoladora. Cuidado. Una de las mejores traducciones del hebreo al castellano, la traducción literal de Moisés Konstantinovsky, traduce literalmente del hebreo al castellano así, desde el tiempo que se ha quitado el continuo para establecer la abominación. Habrá 1290 días. O sea que quitar el continuo y establecer la abominación están en el mismo inicio de este momento. Bueno, ¿cuándo se quita el continuo para establecer la abominación desoladora? Uriah Smith y otros intérpretes historicistas asociaban este periodo de tiempo a la conversión de Clodoveo, el rey de los francos, que llevó a una de las principales naciones de esas divisiones del Imperio Romano que hubo a convertirse al cristianismo y transformarse en el brazo armado del papado, ¿sí? Y esto es real. Pero lo que pasa es que a principios del siglo VI hay otros acontecimientos también muy interesantes. Por ejemplo, aquí se establece a partir del siglo VI lo que se conoce como la misa pontificia. Hay que recordar que el cristianismo durante siglos fue bastante puro en diferentes lugares de Europa occidental y de Europa oriental y del mundo. Cuando hablo de puro, o sea, era bastante semejante al cristianismo apostólico durante muchos siglos. De hecho, la comunión o la cena del Señor se practicaba con un rito muy simple, muy asociado a lo que nosotros hacemos hoy en día cuando tenemos la cena del Señor. Los ritos de la iglesia estaban bastante simplificados, toda esta liturgia que nosotros vemos en el romanismo era ajena en buena medida al mundo cristiano. Hay varios estudios documentados que hablan especialmente de las iglesias celtas, la iglesia de Escocia, la iglesia gaélica, la iglesia irlandesa, ¿no? Donde no solo guardaban el sábado, sino que celebraban la cena del Señor como nosotros lo hacemos ahora. Pero en el siglo VI, el romanismo empieza a invadir el mundo cristiano, empieza a imponer sus dogmas, y una de las cosas que cambia es eso tan simple con la misa pontificia, que no es otra cosa que un sacrificio incruento, donde se vuelve a repetir el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto era completamente nuevo, y esto se establece a partir de este momento. O sea, cuando finalmente el papado se atribuye el continuo a ellos, o sea, la repetición del sacrificio de Cristo y la aplicación de los méritos perdonadores de Cristo por medio de la institución papal aquí en la tierra, eso en realidad comienza a darse a partir del inicio del siglo VI, el 508. Por lo cual, si nosotros contamos del 508, 1290 años, fijaros que nos lleva también a 1798. O sea, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que el 508 nos habla del inicio de este proceso, el 538 de cuando se consolida el proceso, pero ambos llegan a 1798, que es cuando el tiempo hegemónico del papado termina. ¿Y por qué bienaventurado el que llegue a 1335 días? Bueno, porque si nosotros sumamos 1335 a esta fecha, el 508, vamos a llegar al año 1843. Estamos metidos en el movimiento milerita. Estamos metidos en el inicio del gran movimiento adventista. Estamos, que nosotros, nosotros hablamos de Miller porque es nuestro padre fundador, podríamos decir en un sentido, pero estamos metidos en el movimiento adventista, que era un movimiento internacional, interconfesional, cuyo mayor exponente va a ser Guillermo Miller. Estamos metidos en toda esa efervescencia espiritual del anuncio de que algo solemne está por pasar en ese tiempo de la historia. Entonces, todos aquellos que llegaron a esa época pudieron ver el cumplimiento de las grandes profecías de tiempo, por eso fueron bienaventurados. Pudieron ver
cómo el sexto sello de la historia se abría con el terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna que no era su resplandor, la caída de estrellas. O sea, fue una generación, podríamos decir, bienaventurada, porque pudo ver todo eso a partir de ese momento, ¿no? Por eso dice, bienaventurado el que llegue y espere hasta 1335. Qué bueno, Daniel. ¿Cómo enriqueces? Me encanta. Es verdad, que tenemos una posición en la historia muy privilegiada. Es como que Dios ha permitido cierto conocimiento, es decir, Dios nos ha dado un conocimiento específico y un mensaje específico muy concreto para este tiempo. Todo lo que decías me venía a la mente Apocalipsis 10, ¿no? Cuando automáticamente nos invita a decir, estamos hablando de un libro dulce, un contenido dulce, pero amargará en el vientre. ¿A qué hablaríamos del gran chasco y demás? Por una desubicación de la obra del lugar, ¿no? En lugar del santuario celestial. Pero sea como fuere, es cierto que nos toca vivir una época emocionante en estos términos. Y me gustaría que como creyentes, cuando veamos que todo esto está floreciendo, creo que es tiempo de darnos cuenta de que nuestra redención está cerca. Igual que sabemos que la primavera viene cuando vemos florecer, pues lo mismo pasa con esto. Hay muchas cosas que están madurando y están evidenciando que la fe propuesta por la Biblia es real. Y creo que esto es un llamado a seguir siendo movimiento para este tiempo, con un mensaje que sigue siendo relevante, pertinente y oportuno para el tiempo que nos toca vivir. Correcto. Creo que es más necesario que nunca. Mirad, este tema es apasionante, daría para muchísimo. Vamos a buscar cerrar este episodio, aunque la Biblia es algo que nunca la podríamos cerrar definitivamente, seguiremos sacando vetas de oro para seguirla disfrutando, pero me gustaría quedarme con este último versículo, ¿no? El versículo 13. Es precioso ver cómo Dios, las últimas palabras de Jesús son personales para él. En cuanto a ti, Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué impresionante, ¿verdad? En medio de tantas realidades, la invitación de Dios a Daniel es descansa, descansa. La invitación también tiene que ver con el pueblo de Israel, el concepto de la heredad. ¿Dónde está tu heredad? ¿Dónde está tu porción en los cielos? Ahí es donde, eso sí que es la verdadera tierra prometida. Esa sí que funciona, esa sí que es inmarchitable, incorruptible, esa sí que es. Nos viene a la mente los textos, ¿no? De Primera de Tesalonicenses, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán, ¿no? Ver venir a Jesús en las nubes de los cielos, ¿no? Dios cuida la historia, pero también cuida nuestras historias personales, ¿eh? Dios cuidó la historia personal de Daniel. Es como que quizá la mejor respuesta, Daniel, ¿os acordáis del Salmo 31:15, ¿no? En tus manos, Señor, están mis tiempos también. Por tanto, confiemos, por tanto, confiemos. Seamos fiel al texto bíblico, seamos fiel a la dimensión profética. Por favor, la profecía es como un plano. No se nos ocurra abrir puertas donde el plano no te autoriza a abrirlas, pero sí confía y predica y proclama aquello que sí que la profecía te autoriza. Exacto. Hay mucho más para decir, Daniel. No sé si quieres, no sé, alguna idea final, algún último pensamiento en relación a todo esto. No, a mí me gusta mucho ver cómo termina ahora el libro de Daniel en relación con el inicio, ¿no? Porque el inicio es el cautiverio del pueblo de Dios. Pero fíjate que termina con la liberación del pueblo de Dios, con esa liberación que va más allá de la liberación de que las plagas no me afecten en el fin del tiempo de gracia, ¿no? Tiene que ver con esa liberación cuando recibimos la heredad, ¿no? Y es ahí donde debemos poner nuestra mirada y nuestra atención constantemente, ¿no? Hay, seguramente tú la recuerdas, esa visión que tiene Ellen White cuando ella se le permite ver lo que era la belleza del cielo nuevo, de la tierra nueva, ¿no? Y entonces ella le dice al ángel acompañante que se quería quedar, ¿sí? Y le dice, no, mira, tú tienes que estar en la tierra, tienes una tarea que hacer, etcétera, ¿no?
Pero dice que cuando viene este mundo le resulta muy oscuro, muy triste, ¿no? Luego de haber visto la belleza de la Canaán celestial. Yo cada vez que he leído esa imagen me he puesto a pensar en lo que nos ocurre muchas veces a nosotros. Cuando miramos el mundo que nos rodea, vemos a veces mucho dolor, vemos tristeza, vemos tantas cosas cruentas, tanto desánimo, ¿no? Tantas cosas que nos pueden llevar a la tristeza. Y me gusta que este libro termine así porque me lleva a mirar al momento de la heredad, al momento cuando el paraíso perdido será un paraíso recuperado, cuando podremos vivir por toda la eternidad junto al Señor. Y este paréntesis en la historia del plan de Dios terminará definitivamente para que compartamos la heredad con el Señor por todos los siglos. Y cuando vienen los momentos tristes o de prueba, hay que mirar el cielo nuevo y la tierra nueva, porque ese es el lugar que nos está esperando a cada uno de nosotros. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastorazo. No podemos evitar finalizar con este llamado a la esperanza. No, no hay más. Pongamos nuestra mirada en los cielos porque fiel es el que lo promete. Lo que más deseamos es que os haya podido resultar de utilidad este comentario. Ha sido un regalo, Daniel, poderlo compartir contigo. Seguiremos haciendo programas e implicando pues quizá los maestros de escuela sabática y demás, buscando seguir compartiendo, pues siendo pan en cada una de las iglesias. Es lo que más deseamos, compartiendo el pan que es Cristo Jesús. Así que, Daniel, gracias por todo. Que Dios os bendiga muchísimo, cada uno en función de la circunstancia que pueda estar pasando, y hasta la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima y quédense en casa. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Un abrazo.